La historia del notario público en México. La evolución del notario público en México ha sido un proceso histórico que ha reflejado los cambios políticos, sociales y jurídicos del país. La figura del notario ha sido esencial en la sociedad mexicana. Su papel en la estructura social actual es objeto de revisión y actualización constante. El notario nació como una actividad social ante necesidades reales de las personas que pretenden autenticar determinados actos jurídicos o hacer constar hechos jurídicos. El notario es un profesional de derecho investido de fe pública por el Estado, lo que le otorga la capacidad de brindar seguridad jurídica y certeza en los actos y contratos en los que interviene. El notario público tiene la facultad de dar fe pública y otorgar autenticidad a los documentos que se firma ante su presencia. ¿Cuáles son los aspectos más importantes en la historia de nuestro país acerca de la figura del notario público? Antes de la llegada de los conquistadores, no existía una figura notarial formal en el territorio que ahora es México. En su lugar se utilizaban tlacuilos para documentar eventos y actos a través de signos ideográficos y pinturas. Estos antecedentes se transformaron con la llegada de los españoles. Durante la colonización, los escribanos se convirtieron en una figura cercana a los notarios. El rey de España tenía la facultad de designar a los escribanos y los virreyes y gobernadores los nombraba de manera provisional. Los escribanos también podrían comprar sus oficios, ya que las leyes de Indias las declararon vendibles y renunciables. Esto marcó el sistema del notario en México en sus primeros años. Después de la independencia de México, se continuó con la tradición de los oficios públicos, incluyendo la escribanía. La Constitución de 1824 estableció algunas disposiciones aplicables a los escribanos. En 1837 se implementó un examen teórico-práctico como requisito para convertirse en un escribano. En 1841 se dictaron medidas sobre la conservación y seguridad de los protocolos de los escribanos, lo que marcó el inicio del Archivo General de Notarías. Estos cambios reguladores reflejaron la evolución del notario en México. En 1865 se promulgó la Ley Orgánica del Notariado y del Oficio del Escribano, que definió al notario como un funcionario con fe pública para redactar y autorizar escrituras, actos y contratos. Esta ley marcó una distinción importante entre los escribanos y los notarios y estableció las bases para la figura del notario tal como se conoce en la actualidad. Ley Orgánica de Notariados y Actuarios de 1867. Esta ley marcó una etapa posterior en la evolución del notariado en México, eliminando la venta del oficio del notario y estableciendo como atributo exclusivo de los notarios la autorización de todo tipo de instrumentos públicos. Esta fue una ley crucial para consolidar la figura del notario público en México. A lo largo de la historia de México se promulgaron varias leyes del notariado, como la de 1901 que consideró la función notarial como de orden público y estableció requisitos para ejercer el cargo del notario. Estas leyes continuaron regulando y definiendo la figura del notario en el país. En resumen, la historia de la figura del notario público en México es un proceso que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, desde los antecedentes precoloniales hasta las leyes específicas que han regulado su función y su evolución hacia una figura fundamental en la autentificación de documentos legales y actos jurídicos en el país. La evolución del notariado refleja la adaptación de la sociedad mexicana y sus necesidades legales. La figura del notario público en México ha sufrido varios cambios a lo largo de la historia, según las circunstancias políticas, sociales y jurídicas del país. No existía una figura notarial formal en el territorio que ahora es México, en su lugar se utilizaban tlacuilos. En la época colonial los notarios se llamaban escribanos públicos y eran nombrados por el rey de España. Después de la independencia se adoptó el término notario y se estableció que serían nombrados por el gobernador del estado correspondiente. Tras la independencia de México se establecieron regulaciones legales para los escribanos. En 1837 se implementó un examen teórico-práctico como requisito para acceder a la escribanía. Esto marcó un cambio significativo en el proceso de selección de los escribanos. En el siglo XIX existía la figura del notario general, que era un funcionario público que tenía la competencia en todo el territorio nacional y podía delegar sus funciones en otros notarios. En la Constitución de 1857 estableció el principio de federalismo y la autonomía de los estados para regular al notariado. A partir de entonces se creó la figura del notario numérico, que es el que tiene un número asignado por el gobierno estatal y una demarcación territorial específica.
En 1865 se promulgó la Ley Orgánica del Notariado y de Oficio del Escribano, que definió al notario como un funcionario con fe pública para redactar y autorizar escrituras, actos y contratos. A lo largo de los años, la figura del notario público ha ganado reconocimiento y prestigio en la sociedad mexicana. Su función de otorgar fe pública a los documentos legales y actos jurídicos ha sido fundamental para garantizar la seguridad jurídica en el país. A lo largo del siglo XX se logró la incorporación de las mujeres al notariado, lo que marcó un avance en la igualdad de género en esta profesión. En resumen, a lo largo de la historia, la figura del notario público en México ha evolucionado desde sus antecedentes precoloniales hasta convertirse en un funcionario con fe pública y autonomía reguladora. Los cambios legales y la evolución de las normativas han contribuido a definir y fortalecer su papel en la sociedad mexicana como garante de autenticidad y legalidad de los actos jurídicos y documentos legales. Como ya vimos, en México los notarios son abogados autorizados por el Estado para dar autenticidad y certeza legal a los actos jurídicos de los particulares, interpretan las voluntades de las partes y la adecuan a los requisitos legales, además de que dan fe a su identidad, capacidad y legitimidad del acto correspondiente. El notario en Estados Unidos se basa en el sistema anglosajón, que se diferencia del latino germánico, por la falta de documento auténtico y de fe pública. El notario en Estados Unidos es un simple testigo cualificado que verifica la identidad de los firmantes y certifica sus firmas. El notario en Estados Unidos no tiene formación jurídica, ni asesora a las partes, y su nombramiento depende de cada estado. En los Estados Unidos, para ser notario, no es necesario tener una formación legal formal, solo puede dar fe de firmas, documentos y no cuenta con ninguna autoridad para orientar o asesorar en temas legales. Para ser notario en Estados Unidos es necesario tomar un curso de 6 horas y pasar un examen de 45 minutos. En España, los notarios son funcionarios públicos que ejercen el ámbito del derecho privado. Son nombrados por el gobierno, pero no ejercen jerárquicamente de él. Los notarios en España tienen la función de dar fe, es decir, garantizan la legalidad de los documentos a lo que le otorgan su sello. Para ser notario en España es necesario ser licenciado en Derecho y aprobar un examen de oposición. El notario en China se inspira en el sistema latino-germánico, pero con algunas particularidades propias. El notario en China es un funcionario público que debe tener una licencia profesional y ser nombrado por el gobierno. El notario en China tiene la función de prevenir litigos y proteger los derechos e intereses legítimos de las partes. El notario en China puede intervenir en diversos actos jurídicos, tanto civiles como comerciales, y otorgar fe pública a los documentos. Muchas gracias y hasta luego.